Quiero dedicar unos minutos a explicar la respiración que hacemos al comienzo de nuestras meditaciones, para separar la mente del cuerpo. Hay muchos tipos de respiraciones y hay muchas formas de mover energía, pero quiero darles unas nociones de ciencia y fisiología corporal para que entiendan el porqué de esta respiración. Mucha gente cree que hay una mente y un cuerpo, y que son entidades muy separadas. En 1700, cuando a Descartes le interesaba hacer experimentos científicos con el cuerpo, vio el cuerpo como algo muy objetivo, y vio la mente como muy enrevesada y muy subjetiva. Concluyó que la mente era demasiado impredecible, por lo que se la dejó a la iglesia, a la esfera de la religión. El cuerpo tiende a ser más objetivo y más estudiable, y lo dejó a la esfera de la ciencia. Pero deben saber que no hay ningún momento en el que la mente no influye en el cuerpo, ni uno en el que el cuerpo no influye en la mente. Cuando tienen un pensamiento, en el cerebro se da una reacción bioquímica. Cuando empiezan a pensar en algo, se activan diferentes circuitos del cerebro. Otra parte del cerebro revela una sustancia química que provoca que sientan exactamente lo mismo que piensan. Si tienen un pensamiento inseguro, en cuestión de segundos comienzan a sentirse inseguros. Cuando empiezan a tener esos sentimientos, esas emociones, el cerebro constantemente monitoriza cómo se siente el cuerpo. Cuando el cerebro se da cuenta de que se sienten inseguros, empieza a generar pensamientos que corresponden con la forma en que se sienten. Tendrán pensamientos más inseguros que producirán más sustancias químicas para que empiecen a sentirse más inseguros. Cuando se sientan más inseguros, tendrán pensamientos más inseguros. Ese bucle, ese ciclo de pensar y sentir es lo que crea el estado de ser. Así que si siguen pensando cosas como que su jefe es injusto, que odian su trabajo, que ese conductor es idiota, que no aguantan su vida, si siguen pensando eso, producen los mismos químicos y hacen que diferentes partes del cerebro influyan en otras partes del cerebro. Y es otra parte del cerebro, el cerebro límbico, comienza a producir neuropéptidos. Esos neuropéptidos son mensajeros químicos que regulan diferentes centros hormonales. Si sus pensamientos son de odio, frustración, enfado y crítica, empezarán a sentirse de esa manera, porque los neuropéptidos hechos en el cerebro límbico regulan las glándulas suprarrenales en el tercer centro y producen bastante excitación. En el momento en que sienten eso, están transmitiendo energía fuera del tercer centro. Y cuando sienten esas emociones, el cerebro monitoriza el odio, el enfado, la frustración y la crítica, y va a conducir esos pensamientos aún más lejos. Van a tener más pensamientos iguales a sus sentimientos. Programarán el cerebro con un patrón muy específico y van a producir continuamente las mismas emociones en el cuerpo. Con el tiempo, la repetición de pensar y sentir y pensar almacena como energía todos esos pensamientos emocionalmente en el tercer centro y el cuerpo se convierte en la mente con su ira, odio, frustración y juicios. No mucha gente pasa mucho tiempo abriendo su corazón, no mucha gente emplea tiempo en confiar y ser vulnerable, porque iría en contra de las condiciones del entorno. Y si viven en modo supervivencia y estresados, y tienen un subidón de adrenalina a causa de las hormonas del estrés, desarrollan apego por esos estados emocionales, casi adictos en cierto sentido. Así que tiene sentido que no sea momento de abrir el corazón, de ser vulnerable, no es momento de confiar, es hora de correr, luchar o esconderse. La mayoría de la gente tiene la mayor parte de la energía almacenada en el cuerpo, en esos tres primeros centros. Tiene que haber una manera de separar la mente del cuerpo para empezar a liberar esa energía. El cuerpo es un imán con un polo norte y un polo sur. Cuanto más fuerte es la polaridad entre el polo norte y el polo sur, más campo electromagnético invisible tiene el imán. Las culturas asiáticas han conocido el cuerpo como imán durante miles y miles de años. Mientras la corriente se mueve desde el polo norte
al polo sur, el movimiento de polaridad de la corriente comienza a producir este campo electromagnético invisible. La mayoría no puede verlo, pero existe. Si aplanas un papel y encima le pones virutas de metal, y pones un imán encima de esas virutas de metal, de repente todas esas virutas de metal se alinean dentro del campo electromagnético del imán. En otras palabras, la energía influye en la materia. Si se alimentan de este campo de energía electromagnética invisible que rodea el cuerpo y viven sobreviviendo y lo convierten en químicos y reducen el campo electromagnético que rodea el cuerpo, y si piensan y sienten en el mismo ciclo y hacen que toda esa energía se almacene en los tres primeros centros y no se mueva, entonces su cuerpo se vuelve como un pedazo de metal sin campo electromagnético, como un imán sin carga, solo una pieza inerte de metal. No hay campo y no hay carga. La respiración que hacemos es una forma de comenzar a mover energía de los primeros tres centros hasta devolverla al cerebro. Lo hacemos para que una corriente recorra el cuerpo y para producir un campo electromagnético como un imán. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El hueso en la base de la columna vertebral se llama sacro. Es un triángulo al revés, tiene una meseta encima, y esa meseta es una base sobre la que se asienta la columna vertebral. Va de las lumbares hasta esa caverna de marfil que es el cráneo. Ese sistema cerrado de la columna vertebral, el cerebro y el sacro, contiene el sistema más delicado del cuerpo, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla y coordina todos los demás sistemas del cuerpo. No se podría digerir la comida, ni parpadear. Uno no se podría mover ni vaciar la vejiga. El corazón no latiría, no pasaría nada sin ayuda del sistema nervioso central. El sistema nervioso es como los cables eléctricos de una máquina. En ese sistema cerrado, las estructuras óseas que protegen el sistema más delicado, el cerebro y la médula espinal, que es una extensión del cerebro, están llenas de líquido cefalorraquídeo. Este líquido tiene unas funciones importantes. La primera es crear flotabilidad para el sistema nervioso. Actúa como un cojín protector en caso de que haya golpes. Los bordes huesudos de ciertas zonas del cráneo pueden moverse sin que haya heridas. El líquido cefalorraquídeo se mueve por caminos que transfieren sustancias químicas y neurotransmisores a otras partes del sistema nervioso. Que el líquido cefalorraquídeo bañe el cerebro y la médula espinal facilita mucho las cargas eléctricas en el sistema nervioso y amplifica la conductividad en el sistema nervioso. Hay pequeños filtros en el cerebro que procesan o filtran la sangre y crean el líquido cefalorraquídeo. Cuando el sacro en la base de la columna trabaja con el cráneo cada vez que inhalen, que tomen aliento, el sacro se dobla ligeramente hacia atrás y cuando exhalen se dobla ligeramente hacia adelante. Al mismo tiempo, cuando inhalan, las suturas del cráneo se abren y cuando exhalan, las suturas se cierran. Cuando inhalan, el sacro se dobla hacia atrás, los huesos del cráneo se abren y se drena líquido cefalorraquídeo. Cuando exhalan y el sacro se dobla hacia adelante, la sutura se cierra y se propaga una ola que impulsa el líquido cefalorraquídeo. El hecho de mover el sacro en coordinación con el cráneo propaga una pequeña ola y a medida que se mueve e impulsa el líquido cefalorraquídeo con inhalaciones y exhalaciones, esas moléculas se mueven despacio hacia arriba, a través de la médula espinal hasta llegar al cerebro, a través de 4 salas diferentes llamadas acueductos o ventrículos, y luego vuelven a bajar. Si rastreamos una molécula del líquido cefalorraquídeo, veremos que se necesitan 12 horas para que todo ese proceso tenga lugar. ¿Qué pasaría si contrajéramos los músculos intrínsecos, el perineo, los músculos empleados para el coito y la eliminación, el abdomen inferior y el superior? Al contraer esos músculos intrínsecos, al reforzar los músculos asociados con estos 3 primeros centros y apretar
Si apretamos esos músculos, el acto de contraerlos hace que empiece a subir el líquido cefalorraquídeo. Y si centraran su atención en la coronilla, donde se pone la atención es donde se pone la energía. Si les pido que se rasquen la coronilla con la uña y que bajen la mano, todavía pueden sentir ese punto. Ese es su objetivo. Si tuvieran que respirar, una respiración lenta y constante, con la intención de separar la mente del cuerpo, y exhalar exactamente al mismo tiempo que inhalan, contraen esos músculos intrínsecos y siguen la respiración desde el perineo, a través del abdomen inferior y a través de la parte superior, a través del pecho, la garganta y el cerebro hasta llegar a la coronilla. Y cuando lleguen ahí, mantengan los músculos contraídos y aguanten la respiración, con la atención en la coronilla. Mientras inhalan y contraen esos músculos intrínsecos, empiezan a acelerar ese líquido cefalorraquídeo para que vuelva al cerebro. El líquido cefalorraquídeo está hecho de proteínas, sales y solución. Si se echa una proteína y una sal en una solución, comienzan a crear una carga. El líquido cefalorraquídeo está hecho de moléculas cargadas. Cuando inhalan y contraen esos músculos intrínsecos y empiezan a llevar la energía de los centros inferiores al cerebro, mientras aceleran el líquido cefalorraquídeo, si toman una molécula cargada, ahora hablamos de física, y aceleran la molécula cargada en una dirección, se crea un campo invisible en el movimiento de la molécula cargada, llamado campo de inductancia. Si aceleran varias moléculas cargadas, crean un campo de inductancia más grande. Así que tienen información que viaja por la médula espinal, del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Prestan atención al dolor de espalda, si tienen hambre, tienen información que sale del cerebro e instruye al cuerpo para hacer cosas. Por este cable de fibra ópticas suben y bajan los comunicados. Cuando contraen esos músculos intrínsecos e inhalan y empiezan a hacer subir el líquido cefalorraquídeo al cerebro y crean el campo de inductancia, el movimiento de este campo hacia el cerebro comienza a extraer energía de los centros bajos en esta dirección. Toda la energía que usan para un orgasmo, para digerir una gran comida, para huir de un depredador, en vez de liberarla hacia afuera, va a ser liberada hacia arriba. Cuando esto se hace correctamente, con un nivel de intensidad y de pasión mayor que cualquier adicción a cualquier emoción, y se usa el cuerpo como instrumento para hacer ascender la energía, si se hace correctamente, se está despertando a un león dormido. Y al descorchar esa energía, cuando sube por la columna, cuando sube en esa dirección, se enciende el sistema nervioso simpático y se fusiona con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático suele usarse para huir de un depredador cuando el cuerpo se excita. Pero en este caso la excitación viene de dentro, y a medida que la energía se mueve hacia arriba y el sistema nervioso simpático literalmente eyacula esa energía hasta el cerebro, la energía sube por la columna vertebral y hay una pequeña puerta en el tronco cerebral llamada tálamo. Y el tálamo es lo que edita la información, que pasa del cerebro al cuerpo y viceversa. Hay un grupo de núcleos llamado formación reticular, una formación en forma de red, un laberinto donde las cosas deben moverse. Cuando la energía se mueve y llega al tronco encefálico y se activa el sistema nervioso simpático, se abre el tálamo. Y cuando el tálamo se abre y esa energía entra en el cerebro a la fuerza, una vez esa energía pasa por el tálamo, impacta en unas cajas de conexiones, el tálamo y el cerebro, dos de ellas, y envía la información a los centros cerebrales superiores. Y en cuanto sucede, el cerebro entra en patrones de ondas cerebrales gamma, un estado superconsciente, que hemos medido cientos de veces en nuestros estudiantes. Las ondas gamas son superconciencia. Las gamas tienen una frecuencia similar a las ondas betas altas, pero en este caso, la excitación no proviene de una amenaza del entorno exterior. La excitación proviene del cuerpo y el regreso de la energía al cerebro. Y para la persona, lo que sea que pasa entre sus orejas es absolutamente real. Con las ondas gamma, cuando se está superconsciente, las imágenes del cerebro se convierten en la experiencia.
Si la emoción se almacena en el cuerpo, entonces el cuerpo está en el pasado. La respiración es una forma de liberarse para liberarse del pasado y usar el cuerpo como instrumento de conciencia para que la energía ascienda significa que no puede hacerse intentando cambiar el cuerpo. Al hacer esta respiración, deben ser apasionados, deben ser más energía que materia. Así que vamos a repasar algunas cosas. Es mucha información. Mientras inhalan a través de la nariz y contraen esos músculos intrínsecos para impulsar la energía hacia arriba y la siguen hasta la coronilla, aceleran el líquido cefalorraquídeo y persuaden a esa energía para que empiece a soltarse. Y tendrán que hacerlo una y otra vez. Cuando empiezan a despertar esa energía y el sistema nervioso simpático se activa y la energía de los centros inferiores comienza a subir al cerebro, allí va toda la culpa, ahí va toda la rabia, ahí va todo el odio, todos los juicios y toda la vergüenza. Y se convierten en pura energía. El cuerpo se libera. Recuerden que un imán tiene carga y cuando la energía sube por la columna vertebral, como un imán que tiene movimiento de cargas eléctricas, el cuerpo se vuelve como un imán y empieza a producir un campo electromagnético medible. Ahora la corriente que recorre el cuerpo empieza a producir el mismo tipo de campo de los imanes. Entonces el cuerpo libera energía, esa energía llega al cerebro y mientras la energía sube por la columna vertebral, por la médula espinal, el tálamo se abre y el cerebro entra en gamma. Esa energía se mueve hacia arriba hasta la glándula pineal. La glándula pineal está justo detrás del tercer ventrículo cerebral y la energía impacta en la glándula pineal que está justo entre cada uno de esos tálamos individuales. La glándula pineal está en medio de esos dos tálamos y cuando la energía impacta en la glándula pineal, empiezan a cambiar los metabolitos fundamentales de la glándula. La glándula pineal es responsable de producir serotonina y melatonina. La serotonina es el neurotransmisor diurno. Cuando se percibe luz en el entorno, la señal se envía al fondo del ojo y luego al cerebro, al núcleo supraquiasmático, que luego le envía al sistema nervioso simpático para comenzar a producir serotonina. Y uno se levanta y se pone en marcha. Las ondas cerebrales pasan a beta y se es consciente del cuerpo, espacio y tiempo. Cuando hay menos luz en el entorno exterior, la inhibición de luz envía la misma señal al nervio óptico y la inhibición de luz envía la información por la misma ruta. Y ahora la glándula pineal está ocupada, convirtiendo la serotonina en melatonina. Y la melatonina es un neurotransmisor nocturno. Nos da sueño, es la sustancia química del sueño. El cuerpo ralentiza las ondas cerebrales. Entonces la serotonina nos levanta y nos pone en marcha y la melatonina nos da sueño. Así que cuando la energía impacta en la glándula pineal, cuando la energía interactúa con la glándula pineal, comienza a alterar la función de la melatonina para hacer moléculas que son una versión actualizada de la melatonina. La melatonina es un antioxidante natural, pero cuando se convierte en una de estas dos sustancias químicas, es dos de los antioxidantes más poderosos conocidos para prevenir el cáncer, el envejecimiento, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, neurodegeneración, inflamación y microbios. Si se retoca de nuevo esa molécula, se obtiene benzodiazepina, Valium. Ahora, la melatonina no es solo relajante, sino que relaja muchísimo. Los últimos estudios sobre la amígdala y la liberación de benzodiazepinas dicen que cierra los centros de supervivencia cerebrales, por lo que uno no puede enfadarse o ser agresivo, ni tener miedo, ansiedad de estar triste o sentir dolor. Uno se relaja y cuando la energía impacta en el cerebro, seda a la mente analítica, anestesia el cerebro pensante. Si se retoca esa molécula de nuevo, se obtiene la misma sustancia química encontrada en animales que hibernan. ¿Y qué importancia tiene hibernación, ausencia de apetito, de deseo sexual y de preocupación por el entorno exterior? Es hora de mirar dentro. El cuerpo entra en éxtasis y ya no molesta, ya no dirige el espectáculo. En ese estado, con las mismas sustancias químicas
que los animales que hibernan, es más probable que se mantengan en su visión interior. Si se vuelve a retocar esa molécula, se da la misma sustancia química que tienen las anguilas eléctricas, un químico biofotoluminiscente. Cuando las anguilas eléctricas producen energía en su sistema nervioso, amplifican la energía de su sistema nervioso, producen amplitudes más altas de energía. En nuestro estudio del cerebro, cuando alguien tiene una experiencia mística, muchísimas veces vemos amplitudes muy altas de energía gamma en su cerebro. Y sabemos que es probable de que se trate de esta molécula. Si se vuelve a cambiar la molécula, se obtiene dimetiltriptamina, el alucinógeno más poderoso. Ahora es mucho más real que el exterior. Está teniendo un momento místico. Y mientras esa energía sube hacia el cerebro, la liberación de esa energía produce versiones mejoradas de melatonina y prepara el cerebro para una experiencia interdimensional. Al practicar esta respiración, les pido que inhalen por la nariz y lleven energía hasta arriba, que mantengan los músculos contraídos y aguanten la respiración durante poco rato. No hago esto para torturarles. Lo hago porque mientras el líquido cefalorraquídeo sube hasta el cerebro, pasa por unos pequeños acueductos, esos pequeños ventrículos, y a medida que se mueve, desde el cuarto ventrículo hasta el tercer ventrículo, y aguantan la respiración y aprietan, están aumentando la llamada presión intratecal. La presión intratecal es cuando se levanta algo pesado y se aguanta la respiración y se empuja contra las entrañas. Eso es la presión intratecal. Cuando les pido que inhalen y aguanten la respiración y aprieten, están aumentando la presión intratecal y están haciendo que el líquido cefalorraquídeo suba por los ventrículos. Justo detrás del tercer ventrículo es la glándula pineal, y cuando se fuerza al líquido a entrar en los ventrículos, se crea una presión extra y una tensión mecánica. Dentro de la diminuta glándula pineal hay pequeños cristales de calcita, con forma de octaedros y tetraedros, y están apilados uno encima del otro. Cuando se aumenta la presión intratecal, he investigado sobre esto, llaman a la glándula pineal transductor neuroendocrino, con propiedades piezoeléctricas que no cunde el pánico. Pero cuando el líquido llega al cerebro, se aumenta la presión intratecal y se empiezan a comprimir esos diminutos cristales. El efecto piezoeléctrico es cuando una forma de presión o energía se convierte en otra. Al aumentar el estrés mecánico contra los cristales de la glándula pineal, eso se traduce en una carga eléctrica. Está produciendo un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico está empezando a causar que la glándula pineal se active eléctricamente. Es el hecho de activarse eléctricamente lo que comienza a crear un campo electromagnético, resonante. Y cuando comienza a emitirse el campo y los cristales se estiran, el campo empieza a abrirse. Cuando no pueden estirarse más, se comprimen y el campo se invierte. Y la reversión del campo comprime los cristales y luego produce otro campo electromagnético. Y ahora tenemos una antena diminuta que empieza a emitir señales. Y si se sigue haciendo una y otra vez, si se sigue comprimiendo, la señal se vuelve cada vez más rápida. Y de repente, se pueden sintonizar frecuencias más allá de la luz visible. Y ahora la glándula pineal actúa como un transductor. Un transductor es como su televisor. Transforma una frecuencia en imágenes. Y ahora el cerebro tendrá una experiencia trascendental. Tendrán una completa experiencia sensorial, sin sus sentidos. Ahora piensen en esto. ¿Qué pasaría ahora mismo si sus sentidos se amplificaran un 30%? Todo lo que estaban viendo u oyendo, lo que estaban probando, oliendo o sintiendo, si sus sentidos aumentan en un 30%, también lo haría su conciencia del entorno. Y si su conciencia del entorno se amplifica, son más conscientes en el entorno. Y no se puede tener conciencia sin energía. Y de repente el cerebro está procesando una nueva corriente de conciencia que lleva a un nivel de energía muy profundo. Y pase lo que pase entre las orejas, es más real que este mundo en el que están ahora. Y ese es, por supuesto, el momento místico. Así que respiramos para separar la mente del cuerpo y liberar energía.
para que la corriente suba por la columna vertebral como un imán para crear un campo electromagnético. Y cuando se hace bien y esta energía empieza a moverse, es como un tren de carga en movimiento. Es mucha energía que vuelve al cerebro y a veces el cuerpo hace todo tipo de cosas. No le tengan miedo. Cuando empiece a suceder, ríndanse. Solo se están liberando emocionalmente del pasado. Ahora bien, como cualquier cosa que se practique, cualquier habilidad que se aprenda requiere repetición. Al principio no quiero que trabajen demasiado duro y aguanten demasiado la respiración. Ese no es el propósito de esta respiración. Hay que respirar lento y constante por la nariz y al mismo tiempo levantar los músculos que usan para el coito y la eliminación, así como el abdomen inferior y superior. Mientras se bloquean y aprietan los centros y se inhala por la nariz, con intención de que la energía vuelva al cerebro, mientras siguen todo el recorrido hasta arriba y mantienen la tensión en ese punto, aprieten esos músculos y aguanten la respiración. La energía se pone donde se pone la tensión, y mientras dejan que se construya y se rindan, la mejor manera de describirlo es que le están haciendo el amor a su cerebro. Están usando los mismos músculos, pero en lugar de soltar esa energía, aprenderán a moverla hacia el cerebro. Es mucha energía volviendo al cerebro, y cuando llega al cerebro, se experimenta el éxtasis, la dicha. Tienen un orgasmo en la cabeza. Lo hemos medido miles de veces en nuestros estudiantes. De hecho, podemos predecir cuándo sucederá, porque podemos ver que las ondas cerebrales se ralentizan y de repente vemos que se mueven a beta alta y sabemos que pasará a gamma. Y a veces la cantidad de gamma que produce su cerebro está muy fuera del rango normal. Y me refiero a muy fuera del rango normal. Todo el cerebro entra en ese estado y están conectadas a ese campo, porque mientras la energía sube y produce un campo electromagnético, hay un campo inverso que actúa en la dirección opuesta, y la energía empieza a pasar directamente por los sistemas nerviosos desde la cabeza. Y muchos estudiantes han dicho que era como si su cuerpo estuviera lleno de luz, como si un cono de luz o energía los recorriera desde la cabeza. Y por supuesto, cuando eso ocurre, cada célula de su cuerpo experimenta una actualización biológica. Están conectadas al campo y siempre dicen que es la sensación desconocida, más familiar que han tenido. En alguna de las meditaciones que haremos en este canal, tendrán que aprender a separar la mente del cuerpo. Y es una acción que mueve energía, una acción que libera energía y produce un campo propio para que no sean solo materia cambiando materia, sino energía que influye en la materia. Así que sean amables con ustedes mismos y practiquen las meditaciones. Empezamos con esta respiración porque es una buena forma de producir patrones coherentes de ondas cerebrales. Y nuestro estudio nos dice que no solo el cerebro es supercoherente durante este proceso, que todo el cerebro funciona como uno solo, sino que siempre se ve muchísima energía en el cerebro. Y esa es la energía que usarán para diseñar un nuevo destino. Si te gustó este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete para el próximo episodio. Hasta pronto. Thank you.